Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. El tiempo deja su rastro también en las instituciones. Las voces del conocimiento, el debate, la experiencia. El INA en sus propias palabras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Yo soy Juan Stack y estaré en la conducción de este espacio durante los próximos 60 minutos. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a acompañarnos en esta emisión, en la que hemos invitado al maestro Luis Barjau para hablar sobre el significado del arribo de los españoles a América. Maestro Barjau, buenos días, bienvenido. Gracias por estar aquí. Buenos días. Me da mucho gusto que me hayan invitado a este programa porque aprecio mucho todas las cosas que se hacen en el Instituto Nacional de Antropología, siendo yo un investigador de 45 años en el INA. Muy bien. Antes de iniciar esta conversación que, como hemos anunciado, es sobre el arribo de los españoles a América y su significado, leer una breve semblanza sobre Luis Barjau, quien nació en Jalpa de Méndez, Tabasco. Es escritor, etnólogo e investigador del INA en la Dirección de Estudios Históricos, de la cual es actualmente director. Como etnólogo se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Realizó una maestría en antropología en la UNAM y cursó estudios en Italia, donde obtuvo el diploma de perfeccionamiento en sociología por Ricerca Sociale de la Università degli Studi di Roma, con la tesis Clase, Estrato y Conflicto en México, 1960-1970. Las inquietudes y los temas de investigación del maestro Luis Barjau han sido diversos y ha publicado libros y artículos científicos y de divulgación sobre aspectos como la identidad, los mitos, el fenómeno de la migración, la etnohistoria, la conquista de México, etc. Hoy queremos destacar de manera especial este último tema de la conquista de México, sobre el cual ha investigado y reflexionado desde hace varios años. La conquista de México y el encuentro del mundo occidental con Mesoamérica. Sobre este tema ha publicado 3 importantes ensayos. Uno de ellos es Hernán Cortés y Quetzalcóatl, del 2007, La conquista de la Malinche, de 2009, y Náufragos españoles en Tierra Maya, reconstrucción del inicio de la invasión más reciente, de 2011. También queremos comentar que paralelamente a su actividad como investigador, el maestro Luis Barjau ha desarrollado un importante trabajo literario y ha publicado las novelas El Ángel de Piedra en 1990, Tequila en 1997 y País de la Serpiente en 2000, además de los poemarios Cuaderno Originario y Tantas veces Enero. Por último, hay que mencionar que recientemente Luis Barjau recibió un reconocimiento por 45 años de trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y lo más importante es que está ahorita aquí con nosotros. Muchas gracias. Entremos en materia, maestro Barjau. Como hecho histórico, ¿qué distingue al encuentro del mundo occidental con Mesoamérica? ¿Qué es lo que lo hace tan singular a este encuentro? Muchas cosas. El hecho de ser el último encuentro biológico de la historia de la humanidad, masivo e importante. El mundo antiguo, europeo, Medio Oriente, África, con un mundo que permaneció aislado durante 35 mil años, con un desarrollo ya social de hace 10,000 años. Entonces, esta disparidad en el tiempo, este hecho de haberse encontrado, dicen, el descubrimiento de América, de haberse encontrado estas grandes civilizaciones y trabado relación del modo que haya sido, da una singularidad especial al hecho.
Y hay un montón de factores también que distinguen este evento histórico. El hecho de la invasión, sin un precedente bélico anterior, sin una relación comercial anterior, sin ningún objeto de disputa entre ambas civilizaciones, la llegada de los españoles, la llegada del mundo occidental a América, significa una invasión completa. Yo trato de evitar palabras edulcoradas como el encuentro de dos culturas, porque decir el encuentro habla de una cosa fortuita, habla de una cosa light, siendo que no, siendo que fue una invasión militar. Y el primer lenguaje de relación entre ambos mundos fue la guerra, porque no solamente con Hernán Cortés, que tuvo un enfrentamiento en 1519 en Centla, Tabasco, donde hubo un saldo de unos, bueno, se ha exagerado, hay cronistas que han hablado de 40,000 muertos. No puede ser porque esas poblaciones eran pequeñas. Bernal Díaz del Castillo habló de unos 12,000 muertos. Yo pienso que debe haber hay otras indicaciones, y pienso que de esa batalla hubo un saldo de unos 1,500 muertos. De todos modos, para la época, pues es una masacre, absolutamente. Entonces, por esas razones, yo prefiero no llamarle encuentro, porque el encuentro remite al encuentro amoroso, que aquí no fue el caso. Otros factores de distinción de la llegada de los españoles a América es el poner en paridad dos culturas, dos tradiciones culturales totalmente divorciadas en la historia de la humanidad, y que se trabaron, primero, como dije, a través de la guerra, de la violencia, pero después a través de reajustes de orden cultural, de integración de religiones, de mentalidades a nivel territorial, etcétera. Y yo pienso que para ambos bandos fue una lección histórica extraordinaria, y creó un laboratorio de análisis para el mundo en general, a muchos niveles, no solamente al nivel cultural o semiótico, también a nivel psicológico y filosófico, vertientes que no hemos explorado con claridad. Esta última. ¿Por qué? Porque en la trabazón de las culturas se crearon, desde luego, nuevas visiones sobre la realidad, tanto del bando español como del bando mesoamericano. Quiere decir que los indígenas, cuando vieron las naves flotantes, que los mayas pensaron que eran pirámides flotantes, otros decían que eran casas, cuando vieron eso, la estupefacción y la sorpresa de los indígenas debe haber sido inmensa, y las reflexiones indígenas de orden religioso y de orden filosófico, que por desgracia desconocemos, también debieron haber sido inmensas. Para empezar, y ahí se creó una mitología. Para empezar, los indígenas vieron en el horizonte marino la proveniencia de esas naves. Y yo decía, vienen del cielo, porque no había una idea de una orilla del otro lado del mar. Y tampoco había la idea, como sí había en Europa, de un fin del mar con precipicios, dragones y etcétera, que era lo que pensaban los europeos de los siglos XIII al XV. Entonces decían, vienen del cielo,
pero vienen del lugar donde se une el horizonte marino con el cielo. Vienen de uno de los lugares de los dioses. Y a partir de eso, esa reflexión inicial indígena se vulgarizó y se mitologizó, al punto de que Fray Diego Durán llegaba a jurar en su gran y extraordinario libro, La Fuente, llegaba a jurar que había estado antes el cristianismo en Mesoamérica, con la figura de Santo Tomás, y empieza el trabajo teológico de los españoles de yuxtaponer o empalmar las deidades cristianas con las deidades mesoamericanas, y entonces esto trajo como resultado la cantinela de que Quetzalcóatl era Santo Tomás. Santo Tomás. Bueno, pero a mí lo que me interesa de toda esta historia es hacer notar que la presencia en el mar de los primeros españoles que llegan no solamente provoca la natural admiración, sino provocó y desencadenó una serie de dudas y especulaciones, yo diría de orden filosófico, que no se han estudiado y que deberíamos de estudiar, porque ahí sigue manteniéndose ese gran evento de la conquista del continente como un laboratorio de análisis, no para México, para el mundo entero. Maestro Warhau, ya mencionó usted a Bernal, a Cortés, a Durán, pero ¿cuáles son los textos y documentos que permiten asomarnos a este periodo de la historia? Bueno, hay una bibliografía enorme. Yo hice un breve resumen con fines de el público interesado en el tema que pueda acercarse de una manera más rápida a la problemática de la llegada de Occidente a Mesoamérica. Y entonces pienso naturalmente en Fray Bartolomé de las Casas, su Historia de las Indias, que hay ediciones múltiples, el Fondo de Cultura Económica en la Biblioteca Americana todavía hay una edición de 1981. Está para el área maya Diego López de Cogolludo con su Historia de Yucatán, que hay una edición muy vieja del siglo XIX de la imprenta de Manuel Aldana Rivas, y que es de 1868. Por el lado europeo hay una cantidad de documentos y libros que no conocemos todavía, que no se reeditaron nunca. Por ejemplo, la de don Pedro de Navarra, el obispo de Comenge, que escribió los diálogos de la preparación de la muerte en 1546 y cuyo único ejemplar lo conserva la Biblioteca Nacional de España. Este obispo de Comenge hizo una tertulia con Hernán Cortés cuando Cortés regresó a Madrid, y Cortés procuró juntarse con la gente más culta de España de la época, que eran naturalmente los religiosos. Y entonces en su casa tenía, no sé con qué frecuencia, pero tenía una tertulia donde se reunía con estos personajes, entre esto este obispo de Comenge, que tuvo la fortuna de escribir sobre algunos de los temas que trataron ahí en esas pláticas con Hernán Cortés. Y naturalmente en esas conversaciones el tema central era la experiencia de Hernán Cortés en México. A partir de eso se hacían las preguntas filosóficas, preguntas teológicas sobre la muerte y qué significaba la muerte para los indígenas y cómo vio Cortés el mundo indígena. Entonces, un libro extraordinariamente importante. Otro también de gran importancia es el de Francisco Vitoria, es el
el Relectio de Indis, ¿verdad? La Carta Magna de los Indios. Está en la librería Diván de 1502, la primera edición. Desde luego el Diario de Colón, que compuso su hijo Fernando. Y para el lado, digamos, de los grupos sin ciudades, estado, como es el caso de Mesoamérica, sino más allá, en las islas y en más bien en este caso de esta bibliografía que voy a dar, del Amazonas de Sudamérica, está Gaspar de Carvajal, con su relación del nuevo descubrimiento del famoso Río Grande de las Amazonas, que publicó en 1955 el Fondo de Cultura Económica. Este libro es igual que el de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, cuya gesta ocurrió en 1547, me parece, si es que no me equivoco, en su viaje a la Florida, su descubrimiento de la Florida. Un viaje extraordinariamente importante porque naufragaron, quedaron sujetos de los grupos indígenas de esa zona del sur este de Estados Unidos, donde había una cantidad enorme de etnias, como unas casi 39 etnias distintas ahí. Y entonces la gente, este fue un viaje comandado por Pánfilo de Narváez, pero a un cierto punto se separaron y el pequeño grupo de Álvar Núñez Cabeza de Vaca naufragó ahí con los indios, fueron tomados por los indios, dominados por los indios, no se puede decir esclavizados por los indios, porque la esclavitud es una figura distinta, clásica como Egipto y Grecia. Es una dominación de otro orden, pero eran como criados de los grupos indígenas, ¿no? Y quedaron prácticamente como Dios los trajo al mundo, desnudos, tapados con hojas, y vivieron años ahí con los grupos indígenas, situación que los obligó a hacer observaciones sobre las costumbres de los indios. Por lo tanto, de los indios de esa zona. Por lo tanto, es una labor preetnológica de una importancia enorme, toda proporción guardada, parecida a la de ¿cómo se llama este hombre? La de Sahagún, parecida a la de Sahagún en el centro de México y referente al mundo mesoamericano. Pero el valor de aquello es que está hablando de grupos, eran tribus, grupos tribales, y la descripción, seguramente para Lévi-Strauss debe haber sido un tesoro. La descripción de las relaciones tribales de los grupos de tribu era enormemente importante. Es una joya, una joya la de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, como lo es esta que cité de Gaspar de Carvajal, la relación del nuevo descubrimiento del famoso Río Grande de las Amazonas. Gaspar de Carvajal, Carvajal es un apellido judío, y los Carvajal fueron perseguidos por la Inquisición en el centro de México, y Gaspar huyó hacia el sur y llegó a Iquitos, y en Iquitos, con el hermano del conquistador del Perú, Pizarro, se embarcó en Iquitos por el río Grijalva y fue a dar, después de 1000 peripecias con los grupos indígenas costeños, fue a dar a la desembocadura al noreste de Sudamérica, por las Guyanas. Entonces, estos libros son de enorme importancia para acercarnos a la gran gesta de la relación del mundo occidental con el mundo mesoamericano.
todos estos libros, algunos más. Por ejemplo, para ver el lado español, acaba de salir el año pasado, en el 2013, el gran estudio de Hugh Thomas, notable investigador inglés, que escribió El Imperio Español de Carlos V y la conquista de América. Y antes, igual que el diario de Colón, que es una fuente invaluable, hay un estudio extraordinario de Jacques Hirsch, que publicó el Fondo de Cultura Económica en español en 1996 y que se llama Cristóbal Colón. Es un estudio, yo creo que el más completo que se ha hecho sobre Cristóbal Colón y la llegada de los españoles a las Islas Antillas. En 1492 estas carabelas de Cristóbal Colón llegan a las islas del Caribe, pero ¿cuándo fue que Occidente comenzó a percibir la existencia de las altas culturas mesoamericanas? Ya mencionó ahorita usted que había tertulias con Hernán Cortés ahí en Europa. ¿Cuáles fueron los primeros acercamientos entre estos dos mundos? Digo, al nivel de darse cuenta que eran altas culturas las que estaban encontrando, no era nada más llegar con grupos indígenas, tribales, como usted mencionaba, sino empiezan a comprender que había algo más. Sí, desde luego con el contacto con Yucatán. Un contacto que se dio primero desde 1511, con la llegada de los náufragos que salieron del Darién, que ya estaba descubierto, la zona de Panamá, por pleitos internos de los españoles, salió una carabela hacia Santo Domingo a dar cuenta de las disputas que habían entre, luego diré cuál era la causa de las disputas entre los españoles, y yendo hacia Santo Domingo, comandado por Diego Colón, ya virrey, siendo virrey ya, primer virreinato de América, como hijo el almirante, el conquistador. Y entonces, yendo hacia allá, naufragaron en un lugar que se llama Las Víboras, que está cercano a Santo Domingo, que hay muchas piedras y fondos marinos muy altos, y ahí encallaron las naves. Se rompió el nave y con un bajel que traen todas las naves grandes, en un bajel se metieron 20 hombres, entre ellos Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar, los célebres náufragos. Y en ese pequeño bajel naufragaron, en la zona, la época en que salían era de grandes ciclones, como siempre hay en esa zona, y el viento los llevó a donde le dio la gana, y fueron a dar a las costas norteñas de la península de Yucatán, la punta que bautizaron con el nombre de El Cabo Catoche, por cuestiones chuscas. Se dice que preguntaban a los indígenas cómo se llamaba el lugar, los indígenas no entendían español, por lo pronto emitirían voces que quién sabe a qué se referían, pero los españoles consideraron que les respondían a su pregunta de que cómo se llama este lugar. Los españoles decían lo que están diciendo es la respuesta, y decían algo similar a Cornescotoch, y ellos dijeron Cabo Catoche, lo cual es verdaderamente chusco, y pone de relieve el estado psicológico en que estarían los españoles llegando ahí, desde luego abrumados, llegando a un lugar nuevo, donde de repente entre la foresta aparece una fila de guerreros pintados, emplumados, con grandes penachos, y bailando, como era usanza de guerra entre los grupos indígenas mesoamericanos, no de todos, pero algunos sí, más entre los mexicas. El inicio de una batalla entraban bailando, o sea, era una danza agresiva, una danza de guerra para empezar
para empezar la guerra, ¿no? Entonces, cuando los españoles ven esa fila que cubre un área despejada de la selva en la península norte de Yucatán, pues deben haber tenido una sorpresa extraordinaria. Y al lado de eso empiezan a haber grandes construcciones, grandes ciudades, encaladas, pintadas de colores, y se quedaron de hacer. Dijeron, no, pues esto es Córdoba, pues esto es Sevilla, ¿verdad? Ahí empezaron a darse cuenta que ya no estaban con los grupos indígenas que habían visto en las islas. Estos eran distintos. Estos eran ya ciudades-estado. Esto era ya un cierto grado de civilización. Y bueno, los españoles que naufragaron allí, quedaron exhaustos en la arena, los tomaron los indígenas mayas, se los llevaron, los esclavizaron. Bueno, otra vez tengo que corregir el término. Los sometieron y los tenían como criados. El primero, Jerónimo de Aguilar, en un pueblo probablemente llamado Samancona, al sur de Cabo Catoche, y ahí quedó al mando del cacique del lugar, el Xalachuinic, ¿no? El término del hombre de poder en maya. Y ahí se quedó, pero como era un clérigo, jurado de la iglesia, un hombre muy disciplinado de la iglesia, un hombre prácticamente de una mentalidad medieval todavía, conservó todos sus hábitos, entre ellos el celibato. De tal manera que las indígenas, que ven a ver si les deben haber parecido extraordinarias, porque eran mujeres distintas a las europeas, ¿verdad? Y bastante liberales de vestuario, no las veía para nada. Y esto llamó la atención, según Cogolludo, pero hay varias versiones del asunto. Llamó la atención de su amo, el Xalachuinico, cacique maya, y los empezó a someter a diversas pruebas, con objeto de saber cuánto podía confiar en él, qué tan fiel era este español. Entonces le puso trampas, lo mandó a pescar con una muchacha, como es sabido la leyenda, ¿no? Y él nada de nada. La muchacha desde la hamaca lo citaba de amores, y él, por supuesto que no, hizo su fogata y ahí se quedó en la playa. El cacique, extraordinario personaje frente a esto, una conducta absolutamente incomprensible para los grupos indígenas. Decía, estará loco, ¿qué tendrá, no? Porque en la religión no existían semejantes cosas. Había ayunos y había abstinencia sexual periódica entre las religiones indígenas, pero no esta cuestión del celibato de este clérigo Jerónimo de Aguilar. Y lo puso a prueba, diferentes pruebas, y lo usó en guerra, como estratega de guerra, que naturalmente como español conocía otras formas de organización. Los grupos indígenas peleaban en un pelotón. Les enseñó que era conveniente hacer diversos grupos y entrar en la retaguardia. Cosas elementales de la milicia española que los indígenas no manejaban, porque ellos tenían otra idea de la guerra. Y esto le hizo ganar prestigio ahí, pero sobre todo le garantizó su supervivencia con los grupos mayas. Y se quedó 8 años. 8 años en que aprendió el maya perfectamente bien. Aprendió el maya yucateco, que es un idioma distinto, por ejemplo, al maya chontal que hablaba la Malinche, pero que son lenguas comprensibles hasta un cierto grado entre sí, como sería, ¿qué? Para nosotros, como sería el gallego con el español.
o el catalán con el español, o el portugués con el español. Menos. Yo diría como el gallego con el español, las diferencias dialectales y lingüísticas. Y este hombre, quedándose ahí 8 años, naturalmente informó sobre el mundo occidental, sobre Europa, España, cómo eran las costumbres, cómo era la religión, cómo eran los vestuarios, cómo el lenguaje, y al revés también se empezó a informar del mundo maya. Se compenetró, vivir 8 años en esas condiciones, a sabiendas de que ya nunca más vería españoles, porque había caído ahí. Uh-huh. Entonces, dando por sentado que esa era sus nuevas circunstancias de vida, llegó prácticamente a olvidar el español, porque cuando lo rescató Hernán Cortés, con grandes dificultades emitió 3 vocablos en español. Ajá. Dijo Santa María y Sevilla. Y ya lo reconocían, porque no lo reconocían porque ya era un indígena. Claro. Estaba quemado de sol, tatuado, con un peinado maya, con un taparrabos, y los españoles pensaban, un indígena más, ¿no? Lo iban a matar. Y hasta que él emitió sus voces en español, ya empezaron a ver que se trataba en español. Y el otro que naufragó también, estamos hablando de 1511, el otro que naufragó fue Gonzalo Guerrero, que cuando atraparon a 6, sacaron a 1, dicen las fuentes que para sacrificarlo, quién sabe. Yo no estoy muy seguro, porque el sacrificio es un misterio religioso y se hacían ciertas fiestas religiosas. No es que estaban sacrificando día y noche a cada rato, como dicen los cronistas, de que en un día en México hubo 150,000 sacrificados. No, 150,000 sacrificados, yo creo ni la ciudad tenía esa población, y no sacrificaban todos, sacrificaban sacerdotes especializados. Pero bueno, decían las fuentes, siempre empiezan con eso. Ustedes tienen que haber advertido que en los prólogos de todas las fuentes del siglo XVI de los españoles, lo primero que sacan son los sacrificios. Es un modo de justificar la intervención sin razón de los españoles en América. No solamente hablaban de eso, la idolatría también era un problema. La idolatría, la homosexualidad, una serie de elementos reprobables por la mentalidad europea, era lo primero que escribían los cronistas en sus libros para justificar la intervención. Entonces, con este contacto de los españoles de 1511, empieza la verdadera relación de España con Mesoamérica. No solamente, y bueno, relación a profundis, porque Gonzalo Guerrero, que fue a dar, huyendo de los grupos indígenas, fue a dar hasta Chetumal, la vieja Chactemal, que probablemente del dios Chac venga el nombre. Llegando ahí, él casó con mujer indígena de esta ciudad, de Chetumal. Hoy los arqueólogos piensan que es una zona arqueológica que está ahí. Cabe la ciudad de Chetumal, que se llama Oxtanca. Y este hombre que tuvo hijos ahí, bueno, son los primeros mestizos, otro término al cual yo me opongo. Uh-huh. Mestizo, porque mestizo tuvo una utilización discriminatoria, tuvo una utilización racista. Y finalmente, no hay grupos humanos en el mundo que no sean mestizos. Todos los seres humanos somos mestizos. No hay razas puras, no hay razas en el hombre. Entonces, este uso del mestizaje, pero bueno, es una convención, y entonces se dice que Gonzalo Guerrero es el padre del mestizaje de México, porque fue el primero que tuvo
hijos con una mujer indígena de Yucatán. Y entonces este es el primer contacto. La diferencia entre estos dos personajes es una diferencia prototípica de la relación del mundo occidental con Mesoamérica. Una es la de Jerónimo de Aguilar, que cuando lo rescató Hernán Cortés se integró a la fila de los conquistadores, y la otra es la de Gonzalo Guerrero, que se subsumió en la cultura indígena, aprendió el maya, tuvo hijos, se horadó, se tatuó, se peinó como un guerrero y se integró al mundo. Entonces, la relación de Occidente con Mesoamérica tiene estas dos posibilidades. Una, la persistencia del conquistador, y otro, la del que se integra en el mundo, en el mundo indígena. Bien, amigos, les recordamos que estamos aquí en Radio INA, transmitiendo desde la Colonia Roma de la Ciudad de México a todo el planeta a través de la Internet, y que estamos platicando con el maestro Luis Barjau acerca del significado del arribo de los españoles a América. Maestro Luis Barjau, ¿qué distinguió a la expedición de Hernán Cortés de las anteriores? Bueno, siendo el gobernador de Cuba Diego de Velázquez de Cuéllar, que tenía una política que seguía los principios originales de la política del almirante Cristóbal Colón y de su hijo virrey de Santo Domingo, Diego Colón, y cuya política era tomar a los grupos indígenas periféricos en las islas para llevarlos a Cuba como esclavos, para el trabajo de la búsqueda de metales y para el servicio personal, para la agricultura incipiente, para someterlos. Esta era la idea original de Hernán Cortés, perdón, no de Hernán Cortés, de Cristóbal Colón. Una idea contrapuesta a las ideas de la reina Isabel, de los reyes católicos. Porque los reyes católicos decían, no podemos esclavizar a los cristianos, porque un cristiano no puede ser esclavo. Podemos esclavizar a los enemigos tomados en guerra. En 1592, que sacó la corona española a los moros y a los judíos de España, hay antecedentes en otras partes de Europa de esa expulsión, pero en 1592, al tiempo que, curiosa paradoja, al tiempo que Colón llega a Guanahani, al mismo tiempo la reina española expulsa a los moros y a los judíos. Y los que no se quieren convertir, porque hay la opción de la conversión al cristianismo, que ocurrió masivamente. Del lado de los judíos se hicieron conversos al cristianismo alrededor de 100,000 judíos. Otros se fueron, la diáspora. Entonces, aquellos que no consentían convertirse al cristianismo, los podían esclavizar. Esos sí los podían esclavizar. Pero los otros no. Los conversos al cristianismo no, porque ya eran cristianos. Y decía, un cristiano no puede ser esclavo. De la misma manera, cuando vino Cristóbal Colón al continente, su idea fundamental fue esclavizar para la búsqueda del oro. Ese era el objetivo fundamental de la conquista, ¿no? La búsqueda del oro. Bueno, no solamente, había otros motivos, pero digamos, en la práctica había que buscar el oro que había en las islas. Entonces, para esos trabajos durísimos, y para la ubicación de los lugares, porque los indígenas conocían el metal, usaban a los indígenas. Entonces mandaban expediciones a las islas, mandaron esta expedición al Darién en Panamá para agarrar indígenas y llevarlos a Cuba
como esclavos. Todavía el primer viaje que hubo de Cuba, promovido por el gobernador Diego Velázquez de Cuéllar, hacia Mesoamérica, que fue en 1517 por Francisco Hernández de Córdoba, todavía traía esa intención de tomar indígenas para el trabajo esclavizado en Cuba. Pero vieron que eran otros indígenas, vieron que no eran grupos tribales nada más que andaban ahí en la casa de recolección, sino que había un orden social, había ciudades, y había una religión, un culto. Ya no tomaron esclavos para llevarlos allá. Tomaron rehenes, por ejemplo, el Julianillo, que le llamaron los españoles, y otro más. Pero no tomaron masivamente. Pero de las otras islas sí. Y hubo embarcos que mandó Diego Velázquez en acuerdo con Diego Colón, embarcos de esclavos indios a Europa. Y llevaron 500 esclavos a Europa. Muchos morían en el viaje, es natural, ¿no? Cambio de clima, prácticamente semidesnudos los indígenas de esa zona caliente, tierra caliente, y los llevaron, y la reina Isabel dijo, de ninguna manera, prohibido, no se debe esclavizar. Todavía Hernán Cortés, en la batalla que tuvo después de la Noche Triste en Puebla, en un lugar de Puebla, a los indígenas que sometió los esclavizó y les ponía en la frente un hierro caliente con una G, que era esclavo de guerra. Pero fueron pocos. Pero ya no hubo la esclavitud de indígenas, ¿no? Por lo menos esa forma de esclavitud. Y entonces el primer contacto fue este de 1517 de Francisco Hernández de Córdoba, que llegó a Cabo Catoche, y de ahí bajó hacia la izquierda por el Golfo de México, llegó hasta cerca de Veracruz, y de ahí se regresó a Cuba. Al año siguiente, con las maravillas que contó, y recordemos que Francisco Hernández de Córdoba tuvo una escaramuza bastante considerable en Champotón, o Potonchán, que le llamaban, donde hubo una pérdida como de 60 muertos españoles. Pero todas las maravillas que contó del orden social de los mayas, de que existían ciudades, pintados los edificios, de que había un orden social, de que existía una religión con un cuerpo burocrático interno de sacerdotes de diversos grados. Todas estas maravillas que contó en Cuba Francisco Hernández de Córdoba empujó al gobernador a enviar al año siguiente, 1518, a Juan de Grijalva. Juan de Grijalva, que fue a dar a la isla de Cozumel. En la isla de Cozumel encontraron una pequeña ciudad también, pirámides, y encontraron al pie de la pirámide el árbol sagrado de los mayas esculpido en piedra, que es como una cruz, efectivamente. Y los españoles dijeron, esto es una cruz, aquí vinieron ya vinieron a evangelizar antes que nosotros, los cristianos. Esto es una cruz. ¿Por qué decían eso? Bueno, el parecido de la forma, la desesperación extraordinaria de los españoles de no encontrar ningún elemento familiar. Todo era distinto, absolutamente diferente. Era una civilización, sí, pero nunca vista por nadie de ellos, jamás vista, ¿no? Con costumbres diferentes, bailaban, no sabían a qué horas bailaban, ¿no? Había sacrificios en las ceremonias religiosas, un mundo impensado por los españoles.
Todo el tiempo nos ha mencionado la parte maya, digamos, la parte del este de la República Mexicana, Mesoamérica en ese entonces. Pero ¿qué se puede saber del momento político, de organización social y religiosa que se vivía en Mesoamérica, en particular en Tenochtitlan, en el momento de la conquista? Bueno, la religión, yo acabo de terminar un libro que espero que salga este mismo año, que se llama Antecedentes de la Conquista de México. Y encontré que uno de los antecedentes de la Conquista de México eran las formas religiosas y su trabazón, es decir, el cristianismo con las religiones locales, ¿no? Y encontré una diferencia fundamental. Uno, la religión católica es una religión proselitista, es decir, impositiva. Uh-huh. Tú que eres diferente tienes que volverte cristiano. Si no te vuelves cristiano te me vas, uh-huh, o te mato, como fue el caso de la expulsión de moros y judíos en España. No estoy inventando nada. Uh-huh. Y entonces esa condición de la religión cristiana proselitista, agresiva, impositiva, con la espada, nada de que aquí te vuelves cristiano porque te vuelves cristiano. Esa fue, al trabarse con las religiones indígenas, una forma que constituye antecedentes importantes de la conquista de México. En la medida en que las religiones locales, que no eran proselitistas, al revés, eran religiones que captaban formas religiosas externas. Por ejemplo, el dios Tezcatlipoca es un dios proveniente de la costa del Golfo de México. Cuando los mexicas vencían a un enemigo, decía, a ver tus dioses. No, pues aquí está fulano de tal. Lo incorporaban a su panteón. Pero incorporaban no solamente la imagen esculpida, también sus atributos. Uh-huh. Por eso había en Mesoamérica una gran unidad ideológica y una gran unidad cultural por esta condición de la religiosidad local, de aceptar usted. Por tanto, el cristianismo mismo no tuvo grandes dificultades para ser aceptada. Habían partes del cristianismo, por ejemplo, la imagen de la cruz y Jesucristo, pues era una perita en dulce para los grupos indígenas, ¿no? Un hombre sacrificado ahí, al mismo tiempo que un objeto de risa, porque decían, ¿cómo que este es tu Dios? Pero pues es un Dios vencido, clavado ahí. ¿Qué veneras de eso, no? Preguntas muy inteligentes, teológicas de los sacerdotes. Entonces, esa naturaleza de la religiosidad local, mexica, náhuatl, permitió o favoreció, en cierto modo, el ingreso de ideas extrañas como el cristianismo. Entonces, la condición no agresiva de la religiosidad local, no impositiva, no proselitista, es un antecedente de la conquista de México. Todos los mexicanos podemos mencionar a la conquista como un momento crucial de nuestra historia, pero ¿qué tanto conocemos este acontecimiento? ¿Cuáles son las percepciones erróneas más arraigadas en torno al proceso de la conquista? Por ejemplo, mirar el mundo mesoamericano como si se tratara de una unidad, algo así como un paisote, digamos. Sí había una unidad cultural y religiosa. Uh-huh. No había una unidad política. No era un país. Claro. Eran reinos independientes. Uh-huh. No solamente independientes, muchos de ellos enemistados a muerte, como el caso de los tlaxcaltecas y los mexicas, o los purépechas y los mexicas. Y en el mundo maya igual. Chetumal, donde estaba Gonzalo Guerrero, tenía que defenderse de otros reinos vecinos ahí, y Gonzalo Guerrero enseñó tácticas, por eso en gran medida lo aceptaron. Entonces, no había un país. Uh-huh. Entonces, cuando se dice, por ejemplo, de la Malinche que es una traidora porque no traicionó al país, ¿cuál país?
si no había ningún país, ¿no? Entonces, la Malinche no es traidora, por lo menos de un país no es traidora. No. A lo mejor lo es de otras cosas, quién sabe. No tendríamos que discutir. Yo creo que no. No había entonces esta idea, es una idea decimonónica, de conformación política de la integración de las sociedades en países, ¿no? Por favor, todavía en los años 70 Italia celebró el centenario de la unificación de Venecia al país italiano, ¿no? Bueno, es totalmente fragmentado. Eran reinos independientes. En el caso de Italia, grandes repúblicas poderosísimas, como Milán, como Nápoles, como Venecia, etcétera. Y esto, digo que las instituciones no mueren, las instituciones se transforman y se esconden, pero palpitan en la actualidad, porque en el caso, estamos hablando de Italia, este mosaico de repúblicas muy poderosas, Italia, Florencia, Dios mío, este mosaico todavía hace que hoy el país esté configurado por grandes ciudades muy importantes, que tuvieron, por ejemplo, Génova jugó un papel en el comercio y en la banca de enorme importancia con Sevilla, al punto que el viaje de Colón en buena medida estuvo financiado por banqueros de origen genovés instalados en el sur de España. El asunto es que la configuración entonces de Mesoamérica con reinos independientes y algunos enemistados favoreció la conquista de México. ¿En qué sentido? En el sentido de que había el humus fecondo, como dicen los italianos, la tierra fértil, para crear alianzas con los españoles. Era natural. Claro. Además, hay que decir varias cosas al respecto. Una, que el sometimiento de los mexicas hacia otros pueblos era un sometimiento unilateral, extremadamente cruel y duro. Yo me hago la siguiente reflexión. El mantenimiento de filas de esclavos, la esclavitud, por lo menos el amo tiene que darle algo de comer a los esclavos, tiene que darle algo donde dormir, algo de ropa. Hay cierta inversión o retribución. En el caso de los mexicas, no. El caso de los mexicas era someter militarmente y no había ninguna reciprocidad. O sea, los mexicas no le daban absolutamente nada a sus sometidos. Por lo tanto, estos sometidos son el caldo de cultivo más importante para buscar una alianza con alguien que luche contra los mexicas, sea quien sea. Y si eran españoles, pues les da igual. Ellos no sabían, no. Si hubieran sido los tlaxcaltecas tan poderosos, se hubieran unido con los tlaxcaltecas también, ¿por qué no? Claro. Maestro Luis Barjau, nos queda muy poco tiempo y no quisiera terminar sin preguntarle, a nivel, digamos, ya global, ¿en qué considera que cambió el mundo, el planeta Tierra, digamos, a partir de la conquista europea de los territorios americanos? Para empezar, se configuró la hegemonía española, que ya venía, es cierto, con Carlos V, pero las fortunas que fluyeron de México de apoyo a Carlos V consolidó su hegemonía en toda Europa. Y entonces, este es el momento brillante de España.
Este es el momento en que España domina una buena parte de Europa. Es el momento en que España juega un papel como el que hoy juega los Estados Unidos en el mundo. Entonces, esto en alta medida es producto del descubrimiento de América. Amén de las mercancías que encontraron. Bueno, los metales, el azúcar en cantidades industriales, porque el propio Hernán Cortés trajo la caña de azúcar que se originó en Egipto, la trajo a México y la sembró en Coyoacán. Y se dio en Coyoacán, muy raquítica. Pero de ahí se la llevó a Morelos y a los Tuxtlas en Veracruz, y ahí prendió como un incendio la caña, y vinieron los grandes ingenios, que fue una producción de azúcar extraordinaria que iba toda para Europa, donde antes tomaban miel de abejas y nada más. Entonces empiezan los grandes negocios, los grandísimos negocios con América. Entonces esto tiene un impacto sobre la cultura universal invaluable, inmenso. En esa medida es importante, entre otras muchas razones, ¿no? El idioma español a nivel, digamos, más lejano, en términos de la apreciación del impacto que tuvo el descubrimiento de América, el idioma español se vio impregnado de no solamente de nahuatismos, de mayismos, de mixtequismos, y se enriqueció el idioma, al punto que hoy en América y en México particularmente hablamos un español mucho más rico que el español que se habla en España. ¿Por qué? Porque la dinámica de las lenguas, igual que la dinámica social, estriba en la confrontación y en la relación con otras formas culturales, ¿no? Entonces el idioma español se benefició mucho, ya dijimos, la economía brutalmente, en cambio, el haber dado, ha contribuido en alta medida a la hegemonía española en el siglo XVI. Gran parte de la conquista fue la causa. La gastronomía es algo amplísimo. Fíjese que, como se podrá dar cuenta, no hemos podido abarcar ni la mitad de los temas que tenemos propuestos para esta conversación, y vamos a comprometerlo aquí públicamente a que acepte una invitación para otra ocasión, seguir hablando sobre estos temas como la Malinche, el mismo Gonzalo Guerrero, que ya lo mencionó, a Hernán Cortés y el proceso, todo el proceso de la guerra de conquista. Por lo pronto, y en este momento de la charla, ¿cómo quisiera despedirse? Bueno, me gustaría despedirme recomendando que volvamos a leer, voy a usar el título de Bernal Díaz del Castillo, La verdadera historia de la conquista de México. Uh-huh. Es decir, apartar una serie de mitos que se forjaron. Por ejemplo, fue muy popular a raíz del siglo XVI y hasta hoy pervive la idea, no solamente a nivel popular, entre los historiadores de México, por favor, grandes historiadores de México, la idea de que los indígenas confundieron a los españoles con dioses. Eso no es cierto. Eso no es verdad. Es verdad en una pequeña proporción, pero no, eso no es verdad. Sí es cierto que dijeron, vienen del lugar de los dioses, sí, pero ya que los vieron y los tocaron y los mataron y degollaron sus caballos, vieron que no eran dioses. Claro. Y además el término que le daban los teules, que viene del maya Teotl, que es Dios, que muchos dicen, Teotl y Teo en griego son parecidos, a lo mejor viene, no, nada que ver, nada que ver. El dios Teotl, el término Teotl en Mesoamérica no se refería exclusivamente a Dios.
no se refería exclusivamente a Dios. Teo también era un principal. Teo también era una figura destacada. A la Malinche le dieron atributos divinos, ¿no? ¿Por qué? Porque era una persona principal, una persona extraordinaria. Y de la misma manera le dijeron los teules a Hernán Cortés y a los españoles, pero no le estaban llamando dioses en ese momento, no. Estaban llamando gente especial, es todo. Muy bien. Entonces, volver a ver la verdadera historia de la conquista, tomar en consideración, examinar las cosas que la historia oficial ha difundido y que hasta la fecha los historiadores defienden. Ese es el principio para llegar a entender qué pasó exactamente, o aproximarnos más a la verdad del momento del encuentro, del contacto de los españoles con los mexicanos en el siglo XVI. Muy bien, pues esta historia continuará, maestro Luis Barajau. Muchas gracias por esta conversación, y no es un adiós, sino un hasta luego, para continuar esta conversación en otra ocasión, para ampliar mucho más este tema que nos ha traído una visión muy diferente, como usted ha dicho, de la que tienen otros historiadores sobre el fenómeno del encontronazo, conquista, invasión de América. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por escuchar. Muy bien, pues de esta manera, en nombre de Radio INA, damos por terminada esta conversación en la que ha invitado a Luis Barajau, que nos ha hablado una parte sobre el significado del arribo de los españoles a América. Gracias también a los radioescuchas que han estado al pendiente de nuestros materiales. Gracias a Pedro Francisco Sánchez Nava, a Luis Alberto López Guario por su apoyo para la coordinación de estas entrevistas. En la producción estuvieron Gabriela Marentes y Evanibaldo Morales. En la realización, Yuridia Contreras, también con la investigación y el guión, el cuestionario. En la realización, en la operación técnica, Javier Cortés, con el apoyo de Lauro Gaspar. Yo soy Juan Stack. Gracias, hasta la próxima. Buenas tardes. Instituto Nacional de Antropología e Historia, 75 aniversario. Conaculta. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.